La verdad. Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Damos inicio a este estudio de Romanos. Hoy vamos a ver los versículos 5 y 6. Dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Esos son los dos versículos de estudio hoy. El versículo 5 en la TLA dice: todo lo malo que hacemos demuestra que Dios es justo cuando se enoja y nos castiga. No por eso vamos a decir que Dios es injusto. O sea, que el castigo de Dios es justo, no es injusto. En la PDT dice: cuando hacemos lo que es injusto, demostramos lo justo que es Dios. ¿Será posible entonces decir que Dios es injusto cuando nos castiga? Estoy hablando según la lógica humana. Entonces mire que uno entiende con estas traducciones mejor. Ahí dice: hablo como hombre, que quiere decir que está hablando según la lógica humana. Está utilizando la lógica humana para expresar este versículo. Las palabras claves: injusticia, código 93 del griego adikia, y habla de moralmente maldad, de carácter, vida o acción. Iniquidad, injusto, perversidad, ofensa, malo, malvado, traicionero, pagano. En sentido de algo impropio: iniquidad, injusticia, impiedad. Y tiene estos versículos: Lucas 13:27, Hechos 1:18, Romanos 1:29, Romanos 3:5, Romanos 6:13, Segunda de Timoteo 2:19, Hebreos 8:12, Santiago 3:16, Segunda de Pedro 2:13, Primera de Juan 1:9 y Primera de Juan 5:17. La otra palabra es hace resaltar. El código es 49:21 del griego sunistao, y habla de mostrar, presentar, recomendar, subsistir. En sentido figurado: presentar con o delante de alguien, declarar, mostrar, volver conocido o visible. Romanos 3:5, Romanos 5:8, Segunda de Corintios 6:4, Segunda de Corintios 7:11 y Gálatas 2:18. Otra palabra clave: injusticia, código 1343 del griego dikaiosune, y habla de equidad, entre paréntesis, de carácter o acto, específicamente justificación, entre paréntesis, en sentido cristiano, y habla también de justicia, justificación, justo, recto, justicia, rectitud. Otra palabra clave: injusto, código 94 del griego ádicos, y habla de traicionero, malo, malvado, injusto con los demás. Tiene por versículos Lucas 18:11, Romanos 3:5, Hebreos 6:10. Otra palabra: da. El código es 2018 del griego epifero, y habla de imponerse sobre, acusar, infligir, proferir, añadir, llevar, presentar. Y la última palabra clave: castigo. El código es 3709 del griego orgé, y habla de pasión violenta, entre paréntesis habla de ira o aborrecimiento justificable. Por implicación: castigo, ira, indignación, venganza, furor, enojo, airar, castigar, también refiriéndose a la ira punitiva de Dios o los juicios divinos que serán infligidos sobre los impíos. Entonces eso tiene que ver con el castigo. Mateo 3:7, Lucas 3:7, Lucas 21:23, Juan 3:36, Romanos 2:8, Romanos 3:5, Romanos 5:9, Romanos 9:22, Efesios 5:6
Colosenses 3:6 y Primera de Tesalonicenses 1:10. Bueno, los comentarios, hay 3 comentarios, uno de la Biblia Plenitud. Aunque el juicio de Dios sobre el pecado muestra su justicia y realza su gloria, esto no significa que sea un Dios injusto. La santidad de su naturaleza exige que castigue el pecado. Buena ese argumento, mejor dicho, con esto callados que quedamos. Fíjalo bien, la santidad de su naturaleza exige que castigue el pecado. Tremendo. Comentario de Diario Vivir. Es cierto que la gracia de Dios es inmensa, pero Dios no puede pasar por alto el pecado. Los pecadores, sin importar las excusas que expongan, tendrán que responder ante Dios por sus pecados. Inevitable, mejor dicho. Un Dios santo exige que haya castigo y que se responda, porque cada uno responderá por lo suyo. El comentario de Wayne Partain y Bill H. Reeves dice: hablo como hombre, quiere decir presento el argumento u objeción de otro. El judío razonaría de esta manera: si nuestra falta de fidelidad ha sido la ocasión de que Dios exhiba su justicia y salvación en el Evangelio, ¿será injusto Dios en castigarnos? Mejor dicho, ellos pensaban que porque ellos no habían obedecido y eso nos había beneficiado a nosotros los gentiles, entonces ¿por qué Dios los castigaba si era para bien? ¿Qué tal? Esto sí me parece risible y descarado, hermano. Entonces, según las palabras claves: injusticia, moralmente maldad, malo, malvado, entre paréntesis dice de carácter, vida o acción. Otra palabra hace resaltar, habla de mostrar, presentar, volver conocido o visible. Justicia habla de equidad, de carácter o acto, rectitud. Injusto habla de traicionero, malo, malvado, injusto con los demás. Da, infligir, proferir, añadir. Castigo habla de pasión violenta, ira o aborrecimiento justificable, también refiriéndose a la ira punitiva de Dios o a los juicios divinos que serán infligidos sobre los impíos. Entonces, ¿cómo quedaría este versículo 5 de Romanos 3 según las palabras claves? Todo lo malo moralmente, la maldad o lo malvado, entre paréntesis de carácter, vida o acción, que hacemos, muestra, presenta, hace conocido o visible que Dios es justo, que es equitativo, entre paréntesis de carácter o acto, que es recto cuando se enoja y nos castiga. Por eso, ¿qué vamos a decir? Que Dios es traicionero, malo, malvado, injusto con los demás, cuando inflige, profiere o añade su pasión violenta, ira o aborrecimiento justificable, o su ira punitiva o sus juicios divinos que serán infligidos sobre los impíos. Lo digo según la lógica humana. ¿Qué quiere decir la lógica humana según esto? ¿Será que Dios es injusto por castigar el pecado? O sea, la lógica humana demuestra de que no lo es, porque si usted hace lo malo, tiene que ser castigado. Eso es lo lógico. Si usted hace el bien, ¿qué es lo lógico? Que no reciba castigo, sino pues sea premiado o sea bendecido por Dios. Pero si usted es un pecador y si usted no quiere dejar de pecar, va a haber la ira de Dios, el juicio de Dios, y va a ser condenado porque no quiso cambiar ni aceptar a Cristo. O sea que el castigo o el juicio de Dios es justo. Los versículos finales: Deuteronomio 32 del 39 al 43, Salmo 58 del 10 al 11, Salmo 94 del 1 al 2, Nahum 1 versículos 2 y del 6 al 8, Segunda de Tesalonicenses 1 del 6 al 9, Primera de Corintios 9, 8, Gálatas 3, 15, Apocalipsis 15, 3, Apocalipsis 16 del 5 al 7,
Apocalipsis 18:20, Romanos 2:5, Romanos 3, versículos 7 y del 25 al 26, también el versículo 19, Romanos 4:1, Romanos 6, versículos 1 y 19, Romanos 7:7, Romanos 8 del 20 al 21, Romanos 9 del 13 al 14, del 18 al 20 y Romanos 12:19. Miren la mano de versículos que hay de Romanos. Y si usted los analiza, tiene que ver con eso, con el justo juicio de Dios, con el justo y el castigo que Dios inflige sobre los pecadores. Y más en lo que estamos en la parte del estudio. Aquí lo que está haciendo en este estudio hasta este momento es mostrar que todos somos pecadores. Más adelante vamos a ver un título que no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera un justo. El versículo 6, donde dice: en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? En ninguna manera es la respuesta a la pregunta del versículo anterior, que dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? De ninguna manera. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Dios es justo. En la TLA dice el versículo 6: de ninguna manera. Si Dios no fuera justo, ¿cómo podría decidir quiénes son malos y quiénes son buenos? En la PDT dice: claro que no. Si Dios fuera injusto, no tendría derecho a juzgar al mundo. Si Él fuera injusto. Pero Dios es justo. Su justicia es santa. Sus juicios son santos. Todo en Dios es santo, es justo, es correcto. No tiene, como dice por ahí, sombra de variación. Este versículo 6 tiene una palabra clave nomás: juzgaría. El código es 29:19 del griego krino y habla de distinguir, es decir, decidir, entre paréntesis, mental o judicialmente. Habla de tratar, condenar, castigar, pensar, resolver, condenar, decidir, determinar, hacer, entre paréntesis, justicia, juzgar. Aquí les pido perdón, puse 2 veces condenar. También habla de, en referencia a la dispensación del Evangelio, a la sentencia del gran día del juicio de Dios sobre el mundo por medio de Cristo. Juzgaría. O sea que allí simplemente va a juzgar los pecados de los hombres. Juan 5:22, Juan 8:50, Hechos 17:31, Romanos 2:16, Romanos 3:6, 1 Corintios 5:13, 2 de Timoteo 4:1, 1 de Pedro 1:17, 1 de Pedro 2:23, 1 de Pedro 4:5, Apocalipsis 11:18, Apocalipsis 11:19, Apocalipsis 19:11, Apocalipsis 20 del 12 al 13. Lo estoy viendo, lo estaba leyendo al revés y viéndolo. Este versículo 6 es la respuesta al 5. Pues obviamente usted lo lee juntos, sino que como analizamos el versículo a versículo. Entonces es la respuesta al 5, donde se pregunta si Dios es injusto cuando nos castiga, y se nos responde con un rotundo no, o de ninguna manera, o claro que no. O sea, el solo hecho de decir no es porque no hay otra opción. De ninguna manera, o claro que no. Comentario de Wayne Partain y Bill H. Reeves. Dice: no, Dios no será injusto por castigarles. El pecado merece castigo. Ahí lo dice, el pecado merece castigo, o sea que Dios no es injusto. No importa lo que exhiba o la ocasión que presente para otra cosa. Como quien dice: no es que pequé por el bien de este, es que dije una mentira para que a este o al otro le favoreciera. No, señor, mintió, es pecado. No importa lo que exhiba o la ocasión que presente para otra cosa. Si Dios no puede castigar al pecador, ¿cómo puede ser el juez de todo el mundo? Imagínense, un juez que no castiga, que no da sentencia. Pues el judío admitía que Dios iba a juzgar al mundo, imagínense.
Si no puede juzgar al judío pecador, tampoco al pecador gentil. Se seguiría que entonces no habría juicio final. Imagínense, si no puede castigar a los judíos que pecaban, que desobedecían, entonces ¿cómo iba a castigar a los gentiles? Menos todavía, porque los judíos recibieron primero la palabra, la ley, todo. Espero que sea claro. La verdad me parece muy claro esto y la demostración de que el justo juicio de Dios, el pecado hay que castigarlo, hay que condenarlo. Definitivamente Dios es justo, su juicio es justo y santo. Si no fuera así, ¿con qué derecho juzgaría al mundo? Romanos 2 del 1 al 16, Segunda de Tesalonicenses 1 del 5 al 9, Apocalipsis 16, 7. Es importante para que le quede claro, lea los versículos. Según la palabra clave, acuerde que apenas había una. Juzgaría, habla de decidir, mental o judicialmente, condenar, castigar, la sentencia del gran día del juicio de Dios sobre el mundo por medio de Cristo. ¿Cómo queda este versículo 6 según la palabra clave? Claro que no, de ninguna manera. Dios no es injusto. Si fuera injusto, no tendría derecho a decidir mental o judicialmente, a condenar, a castigar o a dar la sentencia del gran día del juicio de Dios sobre el mundo por medio de Cristo. Entonces mire cómo queda, es clarísimo. Dios no es injusto, no, absolutamente no. Apocalipsis 5 del 6 al 9, Apocalipsis 6, 1, Apocalipsis 20 del 11 al 15, Romanos 3, 4, Génesis 18, 25, Job 8, 3, Job 34 del 17 al 19, Salmo 9, 8, Salmo 11 del 5 al 7, Salmo 56, Salmo 96, 13, Salmo 98, 9, Hechos 17, 31. Estos son los versículos finales de Romanos 3, 6. Y aquí quedamos con estos dos versículos, Romanos 3 del 5 al 6. Creo que es claro lo que Dios dice en cuanto a ¿será injusto Dios que da castigo? De ninguna manera. Eso dice la palabra de Dios. Dios no es injusto. Dios es santo y juzga con justicia. Gracias por la atención. Dios les bendiga.